Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Ansiedades Electorales. Hoy hablaremos del suspenso alrededor de la campaña de Pedro Castillo, y por eso vamos a poner un poco de música. Ok. El suspenso busca generar expectativa o intriga. Funciona en la literatura o el cine, pues tiene a un lector o espectador no solo atento, sino ansioso por tener información que le permite entender una historia que suele tener finales sorpresivos. En tiempos de redes polarizadas y fake news, usar el suspenso como parte de una estrategia de campaña electoral puede ser un recurso efectivo. Guardar tus balas para el final. En el 2011, el politólogo Steven Levitsky dijo: de Humala tenemos dudas, de Keiko tenemos pruebas. 10 años después, actualizó su mensaje y dijo: de Castillo tengo aún más dudas, pero de Keiko tengo aún más pruebas. Tras ganar la primera vuelta, Castillo generaba enormes dudas. La gran mayoría del país no lo conocía, pero gestos como recibir los resultados electorales de su natal Chota fueron bien recibidos. Era la primera vez que un candidato recibía resultados fuera de Lima. Además, su discurso frontal contra un modelo en crisis generó simpatía sin duda. Pero lo que más éxito le dio al inicio fue sin duda tener al frente a Fujimori, a Keiko Fujimori, una candidata con un antivoto enorme y justificado. Este contexto posicionó a Castillo como el gran favorito, entre 10 y 20 puntos de ventaja según todas las encuestadoras, una ventaja sin precedentes. A Castillo no lo conocíamos, pero las dudas alrededor de él eran mejores sin duda que las terribles certezas de su rival. Pero generar suspenso es un arte, y la dosificación de la información es clave para no perder la atención del espectador, y en este caso, la confianza del electorado. Y faltan poco más de 3 semanas para las elecciones, y la ausencia de un plan de gobierno propio, no el de Cerrón, así como de un equipo técnico que le permita a Castillo volver realidad sus promesas de campaña, es clamorosa. Si el suspenso se prolonga demasiado, no solo pierde efecto, sino que da paso a la sospecha, genera dudas inevitables y transversales. Mucha gente se pregunta, entonces, ¿quién manda, Cerrón o Castillo? Porque vemos que Castillo dice que él es la única voz autorizada, pero luego vemos a Cerrón convocando a personas de su equipo. ¿Por qué no hay un equipo técnico? Eso de que no lo muestro para que no lo terruqueen no soporta ningún análisis, pues no maleen. Eso propicia que nos preguntemos, ¿Castillo no quiere trabajar con nadie? ¿O quiere trabajar, o nadie quiere trabajar con Castillo? Cerrón habló en la mañana de 3 grupos de trabajo alrededor de Castillo. Uno de JP, otro de Cerrón y otro del propio Castillo, asesorado por Miguel de Castillo. ¿Esto es verdad? Porque más que expectativa genera la sensación de desorden, de caos. ¿Por qué reta debatir con Keiko en el penal de Santa Mónica y luego dice que no?
esto denota falta de reflejos y también improvisación. Esto no significa de ninguna manera, de que yo vaya a votar por Keiko. No. Pero, porque además, luego de ver cómo casi todos los medios de comunicación terruquean a Castillo todos los días, y luego de saber de que Keiko se reunió en persona con la exdirectora de Noticias de América Televisión, y que Ospina le dijo que ella iba a ser imparcial, que no iba a apoyarla, y bastó que le dijera eso a Keiko para que la señora Fujimori se lo transmitiera al directorio del comercio y la despidieran al día siguiente. Eso no ocurre en democracias. Yo jamás podría votar por una candidata con ese tipo de actitud en este contexto, además, ¿no? En el que busca mostrarse suave, en el que busca mostrar su mejor rostro. Si este es su mejor rostro, imagínense lo que viene después. Pero Castillo está midiendo mal sus tiempos. Y yo creo que es él quien está alimentando el crecimiento de su rival. Castillo parece el jefe de campaña de Keiko. Necesitamos certezas. Ya basta de suspenso mal manejado. Se acaba el tiempo y si bien sigue arriba, a este paso Fujimori podría pasarlo. Y le será muy difícil recuperar los votos perdidos. Para hablar de este tema y del suspenso que ya se vuelve un poco de terror, estamos con Rodolfo Sánchez Aizcorbe, es analista político, quien tenemos el gusto de conversar con él. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches a todos, buenas noches, Jerónimo. ¿Cómo ves un poquito? Yo he tenido esta introducción alrededor del suspenso que a mí, la verdad, se me paran los pelos de punta, ya parece película de terror, porque veo que Fujimori podría pasar a primer lugar, y a mí la verdad que me da mucho miedo. ¿Cómo ves tú? ¿Crees que es una estrategia de generar expectativa, de suspenso, de guardar balas para después? ¿O crees que es un caos? No, habría que decir que en las elecciones en el Perú cualquier cosa puede pasar y eso se ve con claridad, ¿no? Hace muy pocas semanas Castillo tenía más de 15 puntos porcentuales por encima de Keiko Fujimori, y Keiko Fujimori con un antivoto tan alto, cualquiera habría pensado que Castillo iba a arrasar en esta segunda vuelta y que definitivamente Keiko iba a perder. Sin embargo, vemos que eso no está ocurriendo. A medida que pasan las semanas, Keiko se está acercando cada vez más a Castillo y está muy cerca ya. Y si Castillo no cambia de estrategia y tiene un plan, demuestra que tiene un plan claro de cómo manejar y gobernar este país, lo más probable es que en las siguientes semanas, que restan para las elecciones, Castillo o se estanque o caiga y Keiko Fujimori suba. Los votos que está obteniendo Keiko Fujimori no es por respaldo a ella, por adhesión a ella, es más que nada por que se está enfrentando a un candidato que demuestra improvisación y propuestas gaseosas, que no va más allá de la retórica y que, como mencionabas hace un momento tú, eso de no presento el equipo porque me lo terruquean, no resiste ningún análisis y la gente lo sabe. Que en el fondo es que lo más probable no tiene un equipo armado que le permita tener un norte, ¿no? Y eso se está reflejando efectivamente en las encuestas últimas y se va a reflejar en las encuestas que van a salir este fin de semana. Que a mí, por ejemplo, en los detalles está el diablo, ¿no? Por ejemplo, que él diga, no presento mi equipo técnico porque me lo terruquean, efectivamente, lo que denota es un ombliguismo capitalino, limeño, ¿no? O sea, en el caso de Castillo, pero es mirarse el ombligo, es no mirar el país realmente, es no medir la importancia de tener un equipo técnico que te ayude a poder concretar la ilusión de tanta gente por un cambio que es importante. O sea, la verdad que me asusta y me espanta un poquito. Lo digo porque yo, la verdad, por Keiko no voy a votar. O sea, no puedo votar por temas que vamos a conversar más adelante, pero no puedo votar, por este Castillo tampoco puedo votar, pues, o sea. Exacto, se enfrentan, digamos, dos candidatos en principio autoritarios ambos, ¿no? Recordemos que inclusive el mismo Castillo hace pocos meses se refirió al régimen de Maduro como una democracia, ¿no? Quizá un poco en la línea misma de Cerrón, habló de desactivar el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo,
La SUNEDU en algún momento también sugirió que había que hacerle cambios. Es un candidato que genera, digamos, legítimas dudas sobre su talante democrático, ¿no? Pero podríamos decir que, por un lado, lo que genera dudas es sus declaraciones, el ideario de Perú Libre, que es el partido de Cerrón, pero en el caso de Keiko no son declaraciones, en el caso de Keiko son hechos. Uno, el régimen de su padre, autocrático de los años 90, Keiko Fujimori lo reivindica explícitamente. A pesar de que fue un gobierno corrupto y autoritario, Keiko lo reivindica. En segundo lugar, el comportamiento de Keiko estos últimos 4 años con su mayoría congresal, cuando tenía una mayoría absoluta. El fujimorismo es una fuerza política que ha demostrado una vocación por copar todas las instituciones del Estado. Lo demostró en los 90 y Keiko Fujimori lo demostró desde el Congreso a partir del 2016, ¿no? El fujimorismo no es una opción democrática per se, ¿no? En el caso, como decía, de Castillo, hay estas declaraciones que generan dudas, pero yo sinceramente temo que es más probable un régimen autoritario de Fujimori que un régimen autoritario de Castillo. ¿Por qué? Porque Castillo no tiene ninguno de los poderes fácticos a su lado, no tiene al gran empresariado, no tiene a la gran prensa, no tendría a las Fuerzas Armadas que apoyaran una intentona de girar hacia el chavismo o hacia una especie de comunismo hacia autoritario. Keiko Fujimori tiene todos estos respaldos y los está teniendo desde ahora. Antes de la segunda vuelta, estamos viviendo una especie de retorno a los años 90, con una prensa ya no comprada, pero sí o sea, por voluntad propia, sometida a una candidata, digamos, adherida a una candidatura, ¿no? Y esto nos recuerda mucho a los 90, ¿no? Además, recordemos que Keiko tiene una investigación judicial pendiente. Ya intentó desde el Congreso, ella, con su mayoría, interferir en el Poder Judicial precisamente por estas investigaciones que tiene. ¿Creemos realmente que de llegar a la presidencia ella va a respetar la autonomía del Poder Judicial, del Ministerio Público? Yo sinceramente lo dudo y hay pruebas de que no ha sido así cuando ha tenido el poder. Sí, pues, si es que hacemos un ejercicio imposible, pero lo intentamos, y decimos, ok, olvidémonos de Fujimori, del gobierno de Fujimori y de su padre, y olvidémonos, digamos, es un poco cínico, pero olvidémonos de la gestión de su bancada parlamentaria, la cual ella lideró expresamente, ¿no? Y vamos hacia adelante. Claro, Fujimori, uno hacia adelante tiene juicios pendientes, en primer lugar, ¿no? Piden 30 años para ella y para su entorno más cercano. Entonces, es bien difícil creer que no va a mover un hilito. Además, tiene todos los tentáculos y la maquinaria lista para poder interferir al Poder Judicial. O sea, y yo lo que veo es que, mira, estas cosas se notan además, ¿no? O sea, si es que ella intenta manipular el Poder Judicial o sacar al fiscal Pérez, por ejemplo, se nos viene una ciudadanía recontra indignada. O sea, universitarios, nosotros que estamos más viejos también, saldremos a marchar con todo contra ese intento de librar la prisión cuando salga el gobierno. Y ella va a aplicar la mano dura que ya lo advirtió también. Entonces, nos viene un escenario colombiano o peor. Eso me da miedo. O sea, eso me da más miedo, sin duda, ¿no? Y por el lado de la prensa también. Por ejemplo, Gilberto Hume, que es un gran periodista, pero me gustaría ver a Gilberto enfrentado a Castillo, ¿no es cierto? Creo que haría una gran función investigando el régimen de Castillo, pero yo no sé qué va a hacer la prensa con Keiko. O sea, vamos a tener los medios de comunicación, el gran empresariado, por un lado, tratando de cubrir a una dictadora y a la población en la calle buscando justicia y democracia. Entonces, nuevamente, por más que hagamos un esfuerzo por no mirar hacia atrás, ese escenario se parece muchísimo
la tercera reelección fujimorista, pues, ¿no? En el que tenemos la prensa comprada. Lo que pasa es que ahora ya no está comprada abiertamente, sino autocomprada, autocensurada. O sea, es terrible. ¿Tú cómo lo Efectivamente, ves? ¿no? Sí, comparto tu apreciación. Digamos, se enfrentan dos fuerzas ahorita claramente, una a la extrema derecha y una, digamos, a la extrema izquierda. En el fujimorismo hay organización. Eso que puede ser una virtud, también se convierte en un problema cuando es una organización con intereses muy concretos ligados a la corrupción, a intereses particulares, porque entonces, como fuerza organizada, actúan para copar otras instituciones, ¿no? Sin embargo, es cierto lo que dices. Tanto Keiko como Fujimori como Pedro Castillo han llegado con un porcentaje de votos en primera vuelta que juntos no suman el 20%. El 20%. Es impresionante el poco respaldo que han tenido. Entonces, aún si Keiko, con el respaldo de la prensa, del empresariado, intenta realizar una deriva autoritaria o acopar otras instituciones, es probable que la calle reaccione, ¿no? Entonces tampoco la tendría fácil para instaurar un régimen, digamos, autoritario, pero la tendría más fácil que Castillo. En el caso de Castillo, aparte de que no tiene ninguno de los poderes fácticos de su lado, encima hay improvisación, diversos grupos en pugna internas. El partido Perú Libre es el vientre de alquiler de Pedro Castillo. No es un partido, digamos, y gran parte, si no la mitad o más de los congresistas de Perú Libre son invitados o se han afiliado al partido en los últimos meses del año pasado. O sea, no es un grupo político organizado. Y eso puede generar problemas de gobernabilidad clarísimos desde un principio, ¿no? Si hay varios grupos en pugna disputándose el poder con distintos programas, tendríamos un gobierno caótico, de improvisación, fácilmente vacable por el Congreso, porque además el Perú Libre creo que tiene 30 y tantos congresistas, o sea, es una minoría, pero no es una minoría absoluta. Si el resto de partidos, descontando, digamos, Juntos por el Perú, si el resto de partidos se ponen totalmente en contra, es probable que pudieran conseguir inclusive vacarlo, quizás jalándose un poquito a algunos congresistas de Perú Libre que no sean leales ni a Castillo ni a Cerrón, probablemente. Entonces, yo por ese lado veo un gobierno caótico, por el lado de Castillo, como va la situación ahora. Por el lado de Keiko, intentonas de giros autoritarios, pero dependerá de la calle que se frenen o no. ¿Y crees que, por ejemplo, Castillo, claro, sabiendo que tiene un parlamento, ninguno tiene mayoría, pero efectivamente Keiko podría tenerla, con aliados mucho más visibles y con prebendas históricas, Castillo podría apelar al populismo, ¿no? O sea, a generar medidas que no, en realidad no sabemos cuáles, pero, por ejemplo, cosas tan abstractas que a mí, la verdad, en el papel y en la geopolítica me parecen interesantes como la nueva Constitución, pero en la práctica, en el día a día, con un incremento de la pobreza tan importante, yo no sé de qué manera sobre todo la ciudadanía más vulnerable pueda sentir que ese es el camino que le va a generar un bienestar. Cuando los cambios de la Constitución te generan cambios en el mediano y largo plazo. Es más un tema, no, es importante a nivel de inclusión de pueblos, como ocurre en Chile, representación de pueblos indígenas, de género también, pero en el día a día, de un país golpeado por la pandemia, hoy hemos tenido nuevamente 448 muertos oficiales, o sea está fuerte la cosa. ¿Qué podría pasar si es que Castillo no cumple las expectativas de la población más vulnerable? Como todo apunta a que sería así, ya que no nos muestra ningún tipo de plan, nada, que ayude a reducir la pobreza o a reducir las diferencias, porque, mira, nacionalizando, no estatizando
algunas empresas transnacionales, pero no las nacionales, la verdad es que eso no te va a aumentar las arcas, ni tiene ningún plan elaborado. O sea, ¿de qué manera se va a poder viabilizar el rechazo, el descontento, la traición de la población más vulnerable que tiene una ilusión por el candidato Castillo? Ahí está el problema, ¿no? Porque hay gente que celebra que por fin hay una izquierda popular en el Perú, ¿no? Frente pues a esta izquierda más de clase media, que representaba Verónica Mendoza. Caviar, ¿no? Caviar, liberal, ¿no? Frente a esta izquierda macha, ¿no? Y está bien una izquierda popular, el problema es que no basta una izquierda popular, se requiere un equipo de gobierno, un plan viable. Verónica Mendoza lo tenía, ¿no? Tenía un plan viable, tenía economistas técnicos serios con un plan, con propuestas claras. Castillo no las tiene y como tú dices, puede generar muchas expectativas que eventualmente no se cumplan. Y en una situación de pandemia y de crisis económica, el estrés social y emocional, psicológico de la gente es muy fuerte. Y claro, yo creo que Castillo ahora sobre todo ha tenido éxito porque de alguna manera entre los sectores populares sienten que Castillo es uno de ellos, se sienten representados por este maestro, ¿no? Y además los maestros tienen, digamos, un prestigio especial en los sectores populares. Entonces, Castillo ha sabido capitalizar esto, pero claramente no basta, y eso se está notando con su pérdida de respaldo frente a Keiko Fujimori. Claramente lo que necesita ahora es un plan concreto y decir el cómo. Salir de la retórica de la nueva constitución, nacionalización, etcétera, y el pueblo, ¿no? Repite generalmente el pueblo, pero no basta la retórica. Se necesita un plan concreto de gobierno y en la medida en que en estas semanas que queden no consiga mostrar a la ciudadanía que tiene un plan de gobierno, ni siquiera el antifujimorismo y una candidata tan antipopular como Keiko Fujimori le va a bastar para ganar. No, claro, claro. Él, como tú bien dices, como buen profesor que es, tiene que hacer la tarea, pues, ¿no? O sea, Castillo no está haciendo su tarea. Y su tarea es hacer, en primer lugar, su plan. O sea, la verdad es que uno no sabe si reírse y llorar, ¿no? O qué. Porque no hace la tarea, el profesor no hace la... ¿Qué hacemos cuando el profe no hace la tarea? O sea... Ahí hay un problema, pero para eso está, él es el político. Él tendría que adoptar un equipo técnico, por ejemplo, el equipo económico de Verónica Mendoza, con una propuesta clara y adoptar esa propuesta como elemento tangible, viable de lo que piensa hacer. Eso es lo que hace un político. El político no necesariamente tiene que ser un técnico, pero sí tiene que rodearse de los técnicos que saben hacerlo. Entonces, ahí hay otro problema, porque aparentemente este equipo de Verónica Mendoza económico, Cerrón, según se sabría, Cerrón no estaría dispuesto a ceder el manejo económico a otra agrupación que no sea la suya. Pero el problema es que si eso continúa... ¿Tú tienes fuentes ahí, no? ¿Perdón? ¿Tú tienes fuentes dentro de JP o Perú Libre que te cuenten algo? No, una fuente especial no, por eso digo habría en condicional, o sea, no me atrevería a decir que es así, pero en la medida en que sea así, es que el ideario de Perú Libre es un ideario de partido, no es un programa de gobierno, ni fue creado como un programa de gobierno, y ahí viene todo el problema, que ese ideario se asumió como el programa de gobierno de Pedro Castillo, y ese ideario es bastante confuso también, porque mezcla alabanzas a Evo Morales o a Rafael Correa con alabanzas, por ejemplo, a la Cuba de Fidel Castro, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es realmente inclusive el ideario, ya si nos enfocamos en el ideario de Perú Libre, ¿cuál es el ideario? Un modelo tipo Evo Morales, o un modelo tipo Maduro, o un modelo tipo Cuba, que son tres modelos realmente diferentes dentro de la izquierda, ¿no?
Entonces también en Perú Libre hay una confusión en ese sentido y no se sabe realmente a dónde apunta, ¿no? Pero a ver, hagamos, no, ya que no tenemos ningún tipo de documento, ni mensaje, ni nada que nos haga tener algún tipo de certeza con respecto a un probable gobierno de Pedro Castillo, tú que eres un tipo de izquierda y que además tienes una visión un poco más global, ¿cómo te imaginas un poco el gobierno de Pedro Castillo? Vamos, a Verónica le preguntaban todo el tiempo, a mí me parecía que respondía mal cuando hablaba de, yo no voy a calcar el plan de gobierno de nadie. Nadie está diciendo que va a calcar el plan de gobierno de nadie. Pero cuando a mí me preguntan, queremos hacer un video, ¿no es cierto? Que yo hago reportajes documentales, videos, en fin. Y yo les digo, pero ¿cómo qué quieres tu video? Y le pido referencias. Entonces me mandan unos clips de YouTube y yo veo mis referencias y me dicen, mira, quiero algo así. Entonces ya entiendo lo que quiere el cliente. Nadie le dice a Verónica que calque. Obviamente no va a calcarlo, pero como tú, y Castillo tampoco nos dice nada. Dice que Cuba, que lo de Maduro, en fin, que yo no creo que nadie quiere imitar a Maduro, ¿no es cierto? O sea, nadie quiere imitar a un gobierno que, más allá de que sea de izquierda, no, Ni podría si quisiera. hacen falta, aprovecho, hacen falta un montón de clics, ¿no? O sea, para llegar a un escenario así de desastroso. Entre ellos un bloqueo económico de parte de Estados Unidos, entre ellos una intentona golpista también, entre ellos una visión chavista descomunal de querer volver Sudamérica a una Unión Europea y de derrochar dinero, petrodólares y tirarse toda la plata de Venezuela, repartiéndola en países latinoamericanos y candidatos latinoamericanos que ha repartido por doquier, o sea, mil cosas que acá no estamos en condiciones de hacer. Pero ¿cómo te imaginas tú el gobierno de Pedro Castillo? Más o menos, yo te voy a decir que creo, pero tú primero, más o menos, ¿cómo te lo imaginas? Lamentablemente me lo imagino caótico, improvisado, diciendo una cosa, después diciendo otra, desdiciéndose, corrigiéndose, un poco en función de las presiones de Cerrón, sobre todo, ¿no? Probablemente un Congreso intentando encontrar la justificación para vacarlo, con alguna incapacidad moral, este término que se ha convertido en cualquier cosa, básicamente en juntar los votos para vacar a un presidente, enfrentamientos permanentes con el Congreso, con un Congreso que, como lo mencionabas tú hace un rato, probablemente inclusive Castillo va a estar en minoría, porque es más fácil que Renovación Popular, APP, inclusive una parte considerable de Acción Popular terminen respaldando, o sea, estando en contra de Castillo en el Congreso. Inclusive en el Congreso va a tener más apoyo Keiko Fujimori de ganar que Castillo de ganar. Entonces, con Castillo veo los enfrentamientos mucho más fuertes y es prematuro saber qué tanto la calle apoyaría a un Castillo enfrentado al Congreso que intentara vacarlo eventualmente, ¿no? Es difícil pronosticar si es que realmente va a haber una movilización, ¿no?, de los sectores que han votado por él en primera vuelta y que van a votar en esta segunda vuelta. Realmente difícil pronosticarlo, pero lo veo caótico, como decía, lo veo menos caótico que el de Keiko. El de Keiko lo veo porque es un grupo político organizado, pero por ser organizado, más peligroso para la democracia también, porque tiene más herramientas para minar la democracia desde dentro, ¿no? Y sabemos que el fujimorismo lo hace, no porque lo va a declarar, lo hace soterradamente, ¿no? Copa las instituciones soterradamente, y eso lo veo como un peligro real, pero para mí este escenario de segunda vuelta es realmente uno de los peores escenarios de segunda vuelta que yo me hubiera imaginado. Sí, pues, ¿no? Y a nivel latinoamericano, o sea, yo siento que es como una suerte de correísmo, o sea, yo siento que está más cercano a Ecuador que obviamente a Uruguay, o sea,
porque no tenemos esa clase media y esa riqueza que tienen los uruguayos. No tenemos la plata de los argentinos, pero como un correísmo, pero menos ilustrado, ¿no? Con las cosas menos claras y con menos respaldo, además, ¿no? Como No, y porque además, Evo tenía al menos una organización indígena muy bien, muy clara, muy fuerte, ¿no? Evo sí representaba en su momento, está fuera de discusión, esa tercera ilegítima, ilegal y absurda intentona, en fin, ya el poder vuelve loca a la gente, ¿no? Pero al comienzo Evo sí fue un referente de reivindicación importante con un gran respaldo. Ojalá fuera Pedro Castillo Nuevo Morales, ¿no? Pero le falta mucho, ¿no? O sea, efectivamente, no, y yo diría, ahora que mencionas el caso de Ecuador, el correísmo tuvo en primera vuelta más de 30% de intención de voto, 30 y pico por ciento de intención de voto. Pedro Castillo ha tenido 10, 11, 12% de intención de voto en primera vuelta. Claro, habría que decir que Pedro Castillo estaba subiendo. No sabíamos, nunca sabremos si las elecciones, digamos, hubieran sido un tiempo después, hasta dónde iba a llegar su techo de primera vuelta. Pero en principio ha tenido un tercio del voto que ha tenido el candidato correísta en Ecuador. En Bolivia ha ganado por una alta votación el candidato de Arce, el candidato del MAS. Entonces, el Perú es una especie de caso único, inclusive, por lo menos entre los países andinos y probablemente en el resto de países de Latinoamérica, en el sentido de la fragmentación y lo pitufos que han sido todos los candidatos, ¿no? Todos son candidatos con un respaldo bajísimo. Eso, hasta donde conozco, no ocurre en otros países de Latinoamérica. Eso revela una crisis del sistema político peruano mucho mayor que la que ocurre en nuestros vecinos, ¿no? Y claro, es preocupante porque el presidente que gane, sea quien sea, no va a tener la suficiente legitimidad y fuerza de respaldo entre la población, ¿no? Y es, por lo tanto, un candidato débil y fácilmente vacable o quién sabe, ¿no? sí, claro, pero ¿cómo se cambia eso, no? Hace unas semanas entrevistamos a Javier Torres, llegó Oñopo y le preguntamos, claro, ¿cómo hacemos de alguna manera, los ciudadanos somos un poquito cómplices, pues, ¿no? O sea, estos señores están ahí por el voto popular, o sea, más allá de... Y además, en unas elecciones como estas, en las que ha habido franja electoral, no ha ganado el que más plata tiene, aunque en redes López Aliaga invirtió un huevo de plata, ¿no es cierto? Es igual que Luna, que invirtió un huevo de plata en redes sociales, pero tuvieron este resultado, o sea, ¿no? Micio, o sea, paupérrimo. López Aliaga más o menos, pero no pasó la segunda vuelta. Entonces, de alguna manera, esta elección ha sido un poco más justa que otras en términos de que no gana el que tiene más plata, ¿no? Un poquito más representativa a nivel de campaña también. Pero mira los resultados. O sea, ¿cuánto de complicidad hay en la ciudadanía? Te pregunto, ¿y qué podríamos hacer para poder darnos un zamacón y salir de esta, ¿no? Porque cada vez votamos, eso es decir que cada vez votamos peor, es un poco retórica, pero no nos involucramos, ¿no? O sea, y si no te informas, no te involucras, descubres a tu candidato a mitad de campaña o al final o al último día, o sea, los resultados son estos. ¿Cómo hacemos para cambiar un poco esto? Claro, hay dos posturas, ¿no? Una postura es elegimos mal, la otra postura es no, lo que pasa es que la oferta política es precaria, ¿no? No es una oferta política en donde uno tenga mejores opciones, pero yo relativizaría eso porque yo creo que en primera vuelta había mejores opciones. En la derecha tenían una mejor opción que Keiko. Digamos, no es que sea mi candidato, que me guste, pero Hernando de Soto podía haber sido algo mejor que Keiko, ¿no? No sé, Alberto Bengolea podía también haber sido una mejor opción en la derecha. En la izquierda, claramente, Verónica Mendoza era una mejor opción.
Claro, habría que ver por qué no han podido conectar, en el caso particular de Verónica Mendoza, con ese sector popular que le ha dado el voto a Castillo, por qué no ha podido conectar, ¿no? Ahí hay un trabajo que hacer. Pero, pero sí había mejores opciones, ¿no? En la derecha, por ejemplo, pasó Keiko y en tercer lugar en las elecciones quedó López Aliaga, un candidato claramente con desequilibrios de personalidad, ¿no? Desequilibrios políticos también, decía una cosa, insultaba, tenía que rectificarse después, un candidato conflictivo, tremendamente conflictivo, que yo, si ganaba, si llegara a ser presidente, yo no le doy unos meses en el cargo, no podría durar, no me lo imagino durando, y sin embargo ha tenido una alta votación entre sectores educados de Lima, de gente con estudios superiores, ¿no? Entre comillas, buena educación, ya ha tenido un voto elevado. Entonces uno dice, sí, también hay una responsabilidad de los electores, ¿no? Tenemos una responsabilidad porque las que han pasado probablemente han sido dos de las peores opciones que podían haber pasado, ¿no? Y bueno, y estamos en esta situación realmente con un panorama sombrío. Totalmente. ¿Tú qué paralelo harías entre Colombia y Fujimori? Entre Álvaro Uribe, concretamente, digamos, O entre la situación que ocurre ahorita con Duque, ¿no? O sea... Ya, Duque, claro, es el candidato sucesor, bueno, con el intermedio de Santos que se volteó a Uribe, porque Santos era del uribismo, pero hizo, digamos, un gobierno con el acuerdo de paz que rompió con el uribismo, pero el uribismo ha vuelto al poder con Duque. Bueno, de alguna manera Uribe y Fujimori tienen algo en común, ¿no? Fujimori se enfrentó al terrorismo, lo derrotó en buena medida, sí. Lo del Hein no fue obra del gobierno de Fujimori, la captura de Ismael Guzmán, pero digamos, sí tomaron medidas desde las Fuerzas Armadas para cambiar la estrategia contrasubversiva y tuvo éxito. Uribe también tuvo éxito en arrinconar a la guerrilla de las FARC. Probablemente la guerrilla de las FARC estuvieron dispuestas a firmar un acuerdo ya en el gobierno de Santos porque habían sido debilitadas previamente. Y Uribe habría que recordar que modificó la Constitución para reelegirse. Y cuando intentó reelegirse por una tercera vez, el tribunal, la Corte Suprema de Colombia le dijo no, ¿no? Entonces, hay paralelos. Son gobiernos de derecha, de mano dura, ¿no? Con paramilitares ambos. Exacto, con paramilitares ambos. Y relativamente exitosos en la lucha contra Sendero Luminoso, en el caso de Fujimori, y contra la FARC, en el caso de Uribe, y con un significativo apoyo popular, hay que decirlo también, ¿no? Fujimori contaba con un fuerte respaldo y Uribe lo ha contado durante su gobierno y lo ha contado y lo cuenta inclusive hasta la actualidad, aunque la crisis en la que está el gobierno de Duque, con una popularidad así en picada, golpea, digamos, al uribismo como en conjunto, ¿no? Claro, y se habla además, ¿no es cierto? Es interesante porque a veces, lo repetíamos, acá lo hemos repetido todo el tiempo, que hay esta cultura del ombliguismo, ¿no? O sea, nos miramos el ombligo todo el tiempo, nos miramos los limeños, el ombligo, los barranquinos, miraflorinos, o sea, y a veces es importante tener perspectiva y mirar qué ocurre un poquito en la región para darnos cuenta de que sí, pues no somos tan diferentes, ¿no? O sea, antes se hablaba de izquierdismo, derechismo, se sigue hablando, pero sin la intensidad que tienen los apellidos, ¿no es cierto? Fujimorismo, correísmo, uribismo, o sea, ¿no es cierto? Chavismo, ya más que una corriente ideológica, es un apellido, con las características del caudillo. O sea, Latinoamérica, y esto no lo ves tanto, mira, tanto en Europa no se ve, ¿no es cierto? O sea, hay también líderes populistas, ¿no? Pero uno no habla no sé, pues, del iglesismo, ahora de sanchezismo, o sea, no hay esos ismos
ligados al apellido, si no hay corrientes, por lo menos partidos un poquito en la PEN, ¿no? Pero en Francia, pero tampoco tanto como acá, ¿no? Bueno, y sin ir muy lejos, Uruguay y Chile, los partidos tienen distintos candidatos. Por ejemplo, pensemos en Chile, el Partido Socialista ha tenido a Bachelet, antes tuvo a Lagos, Piñera también es, digamos, de última, ¿no? Pero, digamos, es muy latinoamericano, pero los países que han conseguido cierta institucionalidad de su sistema de partidos han podido un poco trascender eso, ¿no? Bueno, si vamos al norte, Estados Unidos, por ejemplo, tiene dos partidos, pero claramente el presidente cumple sus dos periodos, bueno, en el caso de Trump un solo periodo, y por lo general, no por lo general, siempre, se acabó, no vuelve a ser candidato a la presidencia. Ahora Trump, es posible que intente un retorno a la presidencia en 2024, quizá rompería esa tradición, pero es muy común que efectivamente ahí lo que cuente es el partido, ¿no? Nosotros, el Perú, particularmente el Perú, no podemos salir de esa tradición caudillista y el partido es el caudillo. Mira, el APRA, que era, digamos, un partido surgido en los años 20 del siglo pasado, con toda una tradición, tuvo un caudillo que se llamaba Aya de la Torre, muerto tuvo un nuevo caudillo, Alan García, y ahora ¿qué es el APRA sin Alan García? Nada, prácticamente nada, ¿no? No, claro, pero cuando estaba Aya de la Torre vivo, claro, pero se hablaba del aprismo. Exacto. ¿Cierto? Se hablaba del aprismo. Luego se habló del alanismo. O sea, con García ya no se hablaba del APRA, se hablaba del alanismo. Había doctrina. En la vieja APRA había doctrina, ¿no? Había un proyecto de país, ¿no? Ya se perdió absolutamente. Estamos jodidos. ¿Cómo? O sea, en ese sentido te preguntaría finalmente, Rodolfo, ¿cuán respetable es el voto viciado, ¿no? O sea, yo toda la vida he estado un poco en contra del voto viciado porque digo, hay dos opciones, ¿no es cierto? A la izquierda y a la derecha. No es que me voy a ir al centro, no hay un tercer carril, o sea, eso no es real. Hay dos opciones, izquierda-derecha. Tienes que ir por uno de los lados, o sea, no te puedes quedar, o sea, y tampoco es que te puedes quedar parado, porque el carro avanza. Doctor, señor, no, señor, en este caso, Rodolfo, ¿lo llevo a la izquierda o a la derecha? No, quédese, esa opción no existe. Tienes que ir a la izquierda o a la derecha. Retroceda, no hay retroceso, ¿no es cierto? A menos que nos metamos en una cápsula del tiempo, que eso no existe. O sea, no ahora, ¿no? ¿Qué peso tiene en este momento el voto viciado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? El voto viciado o el voto nulo. Yo, igual que tú, yo siempre he sido contrario al voto viciado, yo siempre pensaba y decía, hay que optar, siempre hay un mal menor. Pero esta vez, por primera vez, sí he pensado realmente en viciar el voto porque volteaba para un lado y en ambos lados veía males mayores, ¿no? Por distintas razones, no por las mismas razones. Yo no creo, pues, que Castillo va a convertir al Perú en un régimen como el venezolano o como el cubano, ¿no? Esos son mitos de un sector histérico de la derecha, ¿no? Pero sí me preocupa de Castillo un gobierno caótico, ¿no? Caótico y que termine siendo un duro golpe para la izquierda, para todo tipo de izquierda, en los siguientes años y probablemente décadas, ¿no? Si Castillo sale electo como representante de una izquierda, pongamos que ya con el apoyo, como lo ha dado Verónica Mendoza y todo, y hace un gobierno improvisado, caótico, que genere, pues, desinversión, fuga de capitales, etcétera. O sea, un caos económico, no una dictadura, pero un caos económico. El impacto que eso tendría a largo plazo sobre cualquier proyecto serio de izquierda
Tremendo. Es algo Claro. tremendo, ¿no? Pero por otro lado tienes a una organización cuasi mafiosa, ¿no? Con intereses por copar el sistema judicial para cubrirse las espaldas, sin ningún tipo de escrúpulo en cuanto al respeto a la institucionalidad democrática, ¿no? ¿Y a dónde nos puede conducir eso también? No, yo ahí veo manifestaciones y muerte. O sea, veo muerte. Veo una población indignada que va a decir nuevamente Fujimori, nunca más, de verdad. O sea, y veo la mano dura, ya advertida, dispuesta a reprimir y golpear y matar. O sea, y, y, y sabe Dios qué pasa en ese escenario, ¿no? O sea, veo caos por ambos lados. Pero claro, técnicamente, si votamos... Yo, la verdad, no puedo votar por Castillo en ese instante, pero voy a esperar hasta el último instante para ver qué hace, ¿no? Igual Porque, yo. claro, de alguna manera, el voto nulo viciado va a favorecer de manera indirecta al que va primero. O sea, si Keiko está primera y tú votas viciado, mira, Choche, la verdad estás votando por Fuji también. O sea, esa es la verdad. Por eso yo me preguntaba en el texto con el que introducía la entrevista en Facebook, ¿qué reacción, y te lo pregunto ya finalmente, porque ya nos ganó el tiempo, ¿cómo, ante este castillo improvisado, ¿no? Que ya no genera expectativas, sino miedo, por su falta de decisión en todo, un desastre, y con un Cerrón metiéndose por los palos, y si vemos este tipo de peleas internas en este momento de la campaña, sabe Dios qué pase con poder, ¿no? Carlos Paredes, que es un periodista serio, ¿no? Ha revelado datos peligrosos con respecto al clan Cerrón y todo lo que han hecho en Huancayo que da miedo. Pero claro, ¿qué tipo de reacción crees que haya si es que Keiko pasa a primer lugar, ¿no es cierto? En la siguiente encuesta, la del domingo o la del siguiente domingo. ¿Tú igual votas viciado? Uy, qué difícil escenario me pone, porque claro, ahí el ¿Votamos viciado por tiene. este Cerrón? Ah, yo he encontrado una especie, pero puede ser una racionalización en vista de que no veo opciones, de decir, bueno, el voto viciado, si es que finalmente opto por el voto viciado, un voto viciado alto a cualquiera que gane podría significar un aguarda, mira la situación, mira cuánta gente no ha querido votar por ti, ha votado viciado, tienes que ganarte a esa gente, no puedes hacer lo que te da la gana en el poder, pero puede ser una racionalización, ¿no? Mira, la invocación sería ya no a los candidatos, sino a la ciudadanía, a la sociedad civil, que estén atentos a todas las movidas del próximo presidente y del próximo Congreso que puedan perturbar la institucionalidad democrática, porque hay algo que tenemos que entender todos, seamos de izquierda o de derecha o de centro. Sin institucionalidad democrática no es viable un país a largo plazo. Ningún modelo económico, ni el fujimorista, ni uno de izquierda, se sostienen sin institucionalidad democrática en la que todos quepamos, ¿no? Entonces, la invocación principal sería eso, a los ciudadanos, atentos a defender la democracia en cualquier situación. Y eso implica, como dice mi amiga Evelyn Ortiz, tener las zapatillas listas para marchar, ¿no? Exacto. Estar preparados para marchar. Nada, Rodolfo, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte esta noche aquí en Ansiedades Electorales. Gracias a ti, Jerónimo. Gracias a todos los oyentes y a los televidentes. Muchas gracias. Gracias. Chao, Jorge, gracias. Nos vemos el próximo jueves a las 10 en Ansiedades Hasta luego, Electorales. señor Jorge. Hasta luego.